Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español, donde leemos e interpretamos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? En el capítulo anterior estábamos analizando una transición de una nueva etapa de conciencia que sería la ilustración, pero apenas estamos a punto de ingresar propiamente en sus contradicciones. En este capítulo nuevamente vamos a empezar como que a abrir secciones del índice, porque vamos a comenzar la letra A minúscula, la lucha de la ilustración contra la superstición, abriendo el número 1, la actitud relativa de la pura intelección con respecto a la fe, y vamos a leer el apartado alfa, la difusión de la pura intelección. A minúscula, la lucha de la ilustración contra la superstición. Pero la pura intelección carece primeramente de contenido y es más bien pura desaparición de este, pero mediante el movimiento negativo contra lo negativo a ella se realizará y se dará un contenido. O sea que aquí la fe es todavía la que tiene todo el contenido, y cuando dice que la pura intelección está vacía es porque hasta ahora todas nuestras concepciones han sido dadas por la fe. El pensamiento deviene como puro pensamiento en cuanto a intelección. Dicho de otra manera, que el camino que toma el pensamiento a través del escepticismo y a través del idealismo teórico es de tratar de buscar un contenido pero que todavía no lo ha apropiado, y este contenido se llama Dios, se llama absoluto, pero es algo que apenas se está buscando porque se está elaborando dentro del propio pensamiento, dentro de la propia acción inteligente, podríamos decirlo así, mientras que la fe ya tiene un contenido sólido y ese contenido sólido se llama absoluto, pero es como si la fe no hubiera luchado por ese contenido, sino que simplemente se le hubiera dado. Pero me llama la atención que Hegel habla de la quietud del pensamiento con respecto de la fe, porque entonces no hay un pensamiento que devenga, no es que esté pensando realmente a Dios, pero el contenido ya está allí. Y en la nueva edición de la fenomenología del espíritu, una de las notas sobre este apartado que acabamos de leer nos lleva a una parte donde en la fenomenología hablábamos del escepticismo, pero ¿qué tendrá que ver? En este caso, regresamos al tema del escepticismo, pero me parece que es distinta la perspectiva en la medida en que estamos hablando de la dialéctica del espíritu. Antes estábamos hablando desde una conciencia práctica, desde una conciencia que se está descubriendo a sí misma de una manera individual de momento, y acá ya estamos hablando de un cambio de época. Yo pensaría que estamos hablando del escepticismo propio de la filosofía de los siglos XVII, XVIII, esto es de los siglos ilustrados, y que precisamente en este proceso de ilustración empezamos a poner en duda los contenidos de la fe, los contenidos de lo sabido supuestamente en torno a lo absoluto y en torno a la divinidad. Esto en buena medida me parece que es lo que Hegel va a retomar, pero la reinterpreta en función del momento que está viviendo la conciencia en este momento concreto. Alfa, la difusión de la pura intelección, una esencia singularmente inconsecuente, se halla por encima de la mala intelección de la muchedumbre y de la mala intención de los sacerdotes y el despotismo, asociando también en sí ambas cosas por la estupidez y la confusión creadas en el pueblo por un sacerdocio engañador. ¡Ay, qué fuerte! Pues ahí me parece que no hay mucho que agregar, porque Hegel está hablando muy claro contra quién está y qué es lo que asume la ilustración en contra de, como de estas dos figuras que sí marcan los estratos sociales, que serían por un lado el sacerdocio y por otro lado el despotismo.
incluso el despotismo ilustrado, ¿no? Estamos hablando de que toda la nobleza o todas las autoridades, tanto cívicas como religiosas, mostraban este embotamiento o este asumirse que ellos tienen la verdad, que ellos tienen el conocimiento de lo real, y la ilustración aparece como contrario a ellos, y esto es más que evidente. Pero muy interesante que le echa al sacerdocio, pero también a la gente, como diciendo, independientemente de lo que hagan los curas, la gente también se está dejando llevar únicamente por la fe, que la misma ilustración ve como irracional. Por cuanto que la pura intelección arranca esa intelección honrada y su esencia espontánea a los prejuicios y errores, priva de la realidad y del poder de su engaño a la mala intención, cuyo reino tiene su terreno y su material en la conciencia carente de concepto de la masa universal, mientras que el ser para sí tiene en general su sustancia en la conciencia simple. No es como que la fe, como enemiga entre comillas de la pura intelección, tenga como objeto hacer el mal por medio de los sacerdotes y los gobernantes, sino que como su objeto es precisamente de cierto modo lo indeterminado, entonces facilita que ellos tengan acceso a las masas y a esa opresión mediante lo indeterminado de la fe. Hay un problema aquí con respecto a las intenciones, porque el objetivo de la crítica que hace la ilustración no es propiamente al sacerdote en cuanto tal, ni al déspota, sino al contenido mismo que ellos consideran que tienen, que son poseedores de. El problema está en cuando se habla del concepto que tiene la masa o de la carencia de ese concepto, es que la masa puede tener una relación con Dios, pero ese Dios es una representación de lo que realmente sería lo absoluto, y que eso es lo que está buscando constantemente la ilustración. No es criticar a la fe por la fe, sino porque la fe no llega a un contenido más profundo de lo que es la divinidad. Y el problema es la singularidad. Se toma a la divinidad nada más como una persona, vamos, no como el todo, sino como algo muy en específico. Entonces aquí ya estás haciendo una antropomorfización de la divinidad, te quedas en una representación de lo que se supone que es Dios, pero no estás yendo más allá. Voy a aventurar una hipótesis. Lo que tiene la fe es lo que está buscando la intelección, pero la conciencia ingenua así como que lo acepta sin mayor pensamiento y dice, sí, pues esto es así, punto. Dios es así, Dios es omnipotente y demás. Y lo que busca la intelección pura es alcanzar por sus propios medios esto que ya tiene la conciencia ingenua. Y la cosa es que la fe ya está satisfecha del contenido que tiene. Y eso es lo que quisiera la intelección pura, ¿no? Ya tener su contenido, pero hasta ahora hemos dicho que está vacía porque todavía no logra asir lo que está buscando, cosa que la fe ya tiene. Por eso dice que por muchas estacas que sigan clavándose en la conciencia, esta es en sí esa simplicidad, ¿no? O sea, por mucho que digamos, no es que la fe, y es que la pura intelección, y es que tú, y es que yo, realmente todo es un ejercicio de la conciencia. Y eso es curioso porque entonces no somos tan distintos. El creyente y el no creyente no tienen un abismo que los separe, sino que son más parecidos de lo que se pudiera pensar. La comunicación de la pura intelección puede compararse por ello a una expansión tranquila o difusión, como la de un aroma en una atmósfera sin resistencia. Es una penetrante infección que no se hace antes perceptible como algo contrapuesto frente al elemento indiferente en que se insinúa y que por tanto no puede ser rechazada. Es como un aroma o una difusión la pura intelección de inicio, porque siempre ha estado ahí. No es algo que te llegó de golpe, sino que es algo que está en el ambiente, aunque a lo mejor tú no lo percibas. Y entonces cuando dice que es una penetrante infección, la infección inicia tan de poquito que no la sientes. Tú no te das cuenta hasta el momento en el que ya estás bien enfermo y dices, no manches, tengo algo aquí que es contrario a mi bienestar. Y entonces la intelección en la conciencia es como esa infección
está buscando el contenido, pero es tan parecida a la fe que como que no tenía mucho que hacer hasta que llegue el momento en el que rechaza la fe y al buscar su propio contenido, ya la conciencia dice, tengo esta cosa llamada intelección y ahora voy a rechazar la fe. Sí, tal cual. Es un proceso dialéctico porque ya está ahí y solo se contrapone con algo que también ya estaba ahí, ¿no? O sea, realmente no estás como que descubriendo algo nuevo, lo estás develando, por decirlo así. Una buena mañana cuyo mediodía no está manchado de sangre. Si la infección ha calado en todos los órganos de la vida espiritual, solamente la memoria conserva entonces como una historia sucedida, no se sabe cómo, el modo muerto de la anterior figura del espíritu, y la nueva serpiente de la sabiduría, elevada a la adoración, solo se ha despojado así, de un modo indoloro, de una piel ya ajada. La ilustración es casi como la enfermedad de la fe, y cuando empieza a infectar el cuerpo de la fe, pues termina por aniquilarlo de un día para otro, ¿no? Casi es como contagioso, podríamos decir ahorita que está tan de moda la metáfora, y más allá de la metáfora, la realidad del contagio. Me parece que lo está describiendo casi en estos términos, en términos de infección y de cómo de alguna u otra manera cambia el sujeto de la fe toda vez que empieza a contagiarse de esta ilustración. Escala tan lentamente, podríamos decirlo así, que pum, de momento ya está en otra forma de conciencia, dijéramos, en términos de Hegel. Pero sí, ¿no? O sea, me parece que va por ahí precisamente la forma o la figura esta de la ilustración, pero como bien lo decías desde un principio, o sea, ya se encuentra presente desde el inicio, solamente hace falta como un pequeño detonante para que esto vaya convirtiéndose de a poco en otra figura, como tú lo estabas ejemplificando muy bien. Por eso al final dice que es la misma serpiente, nada más que con nueva piel. Lo cual también nos lleva a pensar que pasamos de una fe a otra fe. O sea, estamos pasando de la fe religiosa, de los sacerdotes y del despotismo, a una nueva figura, pero que no deja de ser como un ídolo, ¿no? Porque al final de cuentas tiene que ver con la serpiente como símbolo de sabiduría, pero cambiamos de un ídolo a otro ídolo, o de una representación a otra representación. Un ejemplo muy claro es la parafernalia del Estado mexicano. Bueno, vamos a separar iglesia y Estado, pero ahorita lo que tenemos es como otra religión, ¿no? Porque tenemos representaciones, tenemos rituales, tenemos una relación con este absolutamente otro que es la patria. Claro. De hecho, hay una ex iglesia en Veracruz, en el mero puerto, en donde antes había santos y quitaron a los santos y pusieron figuras del liberalismo mexicano. Y ahí donde desembocaba en la cruz, en lugar de estar la cruz, estaba Benito Juárez. Y es tal cual eso, ¿no? Es cambiar, como bien dices, una parafernalia y una manera de creencia a otra manera de creencia. Y es un proceso pues bastante similar. Vamos a dejarle hasta ahí por esta semana. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Nos tiene que quedar claro esta primera presentación que Hegel hace de la ilustración como aparentemente contrapuesta a la fe, pero como también con cierta complementariedad que tiene la fe con esta ilustración, y como de alguna u otra manera sí termina desplazándola, pero también siendo en sí misma como un tipo de fe. Nos escuchamos dentro de 15 días cuando leeremos el apartado beta, la contraposición de la penetración intelectiva a la fe. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros capítulos pasados, presentes y futuros en nuestra web que es trashegel.com. También estamos en YouTube, Stitcher, Spotify, iTunes, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Y también estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @trashegel. Encuéntrennos, coméntenos y compártannos para poder llegar a más personas. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.